Muy buenas noches, saludos a todos quienes nos acompañan una vez más en los coloquios desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Reciban ustedes el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chao, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Quien les habla, Guillermo Ruiz, de la universidad encargado de los coloquios desde la UNI, del Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa, y de la grata oportunidad de estar con ustedes en cada jueves para tratar sobre los temas de la tecnología digital y su utilización en la formación del ciudadano de la sociedad contemporánea. Saludos a quienes ya nos acompañan, saludos a quienes desde Ecuador nos alcanzan su saludo, a los docentes peruanos que ya están en línea, también a quienes nos acompañan desde Venezuela y de distintas localidades del planeta. Vamos a colocar ahora en pantalla el material previsto para la fecha. Muy bien, ya lo están ustedes observando. ¿Está ahí también? Mire, de aquí ya llegó el viejito. Bien, daremos inicio entonces a la sesión de la fecha con una imagen en la que estamos todos nosotros, ustedes quienes hablan, y muchas personas alrededor del planeta, alrededor de esta visión de futuro que nos obliga el advenimiento de la tecnología digital. ¿Qué pasó con la actividad productiva, con la actividad educativa? ¿Y qué ocurre con los gobiernos, con las empresas y con todo aquello que desde el presente estamos observando en cambios muy rápidos en todo el quehacer de los seres humanos? Hasta las maneras de entretenerse, las maneras de producir, por supuesto, las actividades de control poblacional relacionadas a siembras, cosecha, crianza de animales, todo ahora controlado por satélites, sensores, y en este escenario, los educadores, ¿qué nos toca hacer mirando el futuro? ¿Cuál es ese próximo futuro? Ensayaremos hoy día algunas versiones sobre lo que se avecina y en qué medida los educadores deberemos colaborar con la transformación digital que estamos viviendo. Pasemos entonces desde el presente a mirar este tipo de futuro y pensando en lo que será el producto educativo. Cambió. No puede ser igual a lo que ocurrió con nuestros maestros, quienes asistimos a la escuela allá por la década de 50, 60 y ahora quienes asisten a la escuela a fines del siglo pasado, apenas hace poco más de 20 años, y a quienes están asistiendo ahora, todo cambió. Imagínense ustedes que estamos en esta videoconferencia intercambiando experiencias con personas de distintas partes del planeta, geográficamente ubicados en distintos escenarios. ¿Acaso podríamos haberlo imaginado en 1970, 80 y haberlo hecho desde la comodidad de un escritorio en nuestros hogares de repente? No, no lo habíamos imaginado. ¿Y qué tenemos que imaginar para el futuro? ¿O qué les tocará a quienes hoy están en aulas y serán el producto educativo de lo que estamos haciendo? Bueno, la velocidad de los cambios nos obliga entonces a visualizar el futuro y a preparar a los jóvenes de hoy a ese escenario en el cual les tocará competir. El futuro es próximo, el futuro lo viviremos muchos de nosotros, el futuro lo tenemos que formar hoy. En la década del 60, los maestros no estaban preocupados por lo que iba a ocurrir en 50 o 80 años adelante. Hoy tenemos que estar preocupados por lo que va a ocurrir en 10, en 15 años. Hoy día el futuro se labra desde el aula en donde están los estudiantes, pero tenemos que prepararlos adecuadamente para ellos. Esta es la frase clásica que en los coloquios utilizamos: formando al ciudadano de la sociedad digital. Pero tengan la seguridad que en unos años más, unos 12 o 14 años más, tendremos que decir formando al ciudadano de la sociedad cuántica. Así que preparémonos para eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que contemplar y sobre qué estamos
trabajando este tipo de futuro? Veamos. Bueno, para quienes nos acompañan por primera vez en la sala, quien les habla es un licenciado de educación con una maestría en ingeniería de sistemas, un doctorado en camino y con una trayectoria en la cual pues me ha tocado la fortuna de ver desde la primera computadora que ingresó a una escuela por primera vez en un colegio peruano y en algunas universidades locales y en mucho de la actividad de gobierno y empresas privadas en las cuales las tecnologías digitales llegaron para modificar el acto productivo. Lo que ven ahora es una reproducción de una máquina pues que ya empezó a producirse y que va a cambiar mucho de los estilos de vida contemporáneos. Es una computadora cuántica. Es el interior de una computadora cuántica que se prepara para el mundo de lo que se llamará la era de la computación cognoscitiva, pronosticada para el 2015. Fibra óptica y circuitos de alta calidad que ya no miden en bytes, ya no, miden en qubits. Vamos a hablar también un poco de eso el día de hoy. Saludos a Venezuela, saludos a quienes nos acompañan desde ese país. Bueno, esta tecnología cuántica ya llegó. Este es el interior de una computadora de esas características. Pura fibra óptica, puros circuitos ópticos y que ya ahora se miden en qubits, no se miden en bytes. Y con esto tenemos que formar al producto educativo, porque ellos van a operar en ese escenario de la computación cognitiva que ya está pronosticado para apenas un poco más de 10 años por delante. Ese es el futuro próximo. Y para eso entonces tenemos que formar al ciudadano, que todavía desde la sociedad digital tendrá que dar un salto cualitativo, con sabor a cuantitativo, ¿no? Hacia la sociedad cuántica. Y este tipo de tecnología, pues ya llegó a muchas aulas hoy en día. La primera computadora cuántica para la educación en nuestra región, en el continente sudamericano, bueno, el continente americano, zona sudamericana, está en Chile, en Concepción, Sana Envidia. Vamos a verla, conózcanla, ahí está. Esto es lo que han instalado en una escuela chilena. Es la Spinky. Vamos a hablar un poco más de esto y para que ustedes lo conozcan, les voy a mostrar un video, les voy a agradecer, me permitan colocarlo ahora en pantalla. Voy a salir del PowerPoint. Por unos instantes. Vamos a dejar de compartir el PPT y ahora pasaremos a compartir este nuevo material. Bien. Vamos a prever que esté el audio. Compartir sonido, listo, y allí está. Otra tendencia que lo va a cambiar absolutamente todo es la computación cuántica. Y esto no lo sabe mucha gente, es una exclusiva también. Ya llegó el primer computador cuántico a nuestro país y se lo mostramos a continuación. Muy bien, se lo dijimos, hemos tenido un acceso muy especial para mostrarles algo único en Chile. Y estamos hablando de tecnología de futuro. Y no me refiero a este computador. Este es un supercomputador, pero no me refiero a esto, no. Estamos acá en el corazón de Providencia, en Cordebex. Ellos se dedican a trabajar con data science, con supercomputación, con impresión 3D, con inteligencia artificial generativa también, que ahora la gente lo conoce mucho más. Yo les decía que estoy cerca del futuro, pero no era ese supercomputador ni nada de lo que he mencionado. Es esto. Es esta torre. ¿Se acuerdan de los computadores antiguos que nos le decía como el tarro? Bueno, acá tenemos un SpinQ. Y esto es el futuro. Este es el primer computador cuántico de escritorio con fines educativos en el Cono Sur.
Esto de verdad es muy, muy importante. Y para entender un poco más, Javier Urrutia, por favor, CEO de acá, de Cordebex, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Acérquese un poquito y explíquenos en sencillo, ¿qué estamos viendo acá? Mira, aquí estamos viendo un computador que tiene como base física cuántica en términos de su operación interna. Y eso permite aprovechar esas características para empezar a aprender esta tecnología que nosotros creemos que de aquí a un par de años más va a ser el futuro. Se repite mucho eso, ¿ah? La computación cuántica es el futuro. Ahora, en términos muy sencillos, ¿ah? Entendiendo que esto es bien complejo, pero si le tuviéramos que explicar a las personas, ¿qué es esto de la computación cuántica y por qué dicen que es tan revolucionario? Mira, si yo pudiera usar una metáfora, yo te diría que si tú estuvieras en una biblioteca gigante con un computador clásico, tendrías que ir revisando cada uno de los libros para encontrar el que tiene la información que tú buscas. Ajá. En un computador cuántico, para la naturaleza cuántica, en paralelo que tiene, es el equivalente a si tú estuvieras adelante de todos los libros y en un solo instante sacaras todos y encontraras inmediatamente el que tienes, que buscas. O sea, ¿esto eventualmente va a tener una capacidad de cómputo que es muy superior? Efectivamente, los transistores en los chips de silicio se están achicando cada vez más, pero están llegando a un punto en donde hay un límite. Pero esto no viene a reemplazar la computación tradicional, sino más bien es un complemento que va a resolver problemas que hoy día no son resueltos por la computación clásica porque no tiene el poder para eso todavía. Ahora, ¿qué temas va a poder ayudar a solucionar, a entender mejor incluso la computación cuántica? En particular, la computación cuántica va a ser muy importante a industrias, por ejemplo, que se dediquen a la ciberseguridad, que se dediquen a cómo resolver problemas muy complejos de muchas variables en tiempos cortos. Personas, cierto, empresas que vean temas de cómo almacenar información, procesarla de maneras más rápidas o más eficientes. Bien, hay un elemento interesante que acompaña a este computador cuántico SpinQ y tiene que ver con la manera en que las personas van a poder de alguna manera programar. Estamos hablando aquí de programación cuántica y se ve de esta forma. Cuéntanos en sencillo también qué es lo que estamos viendo acá. Mira, aquí lo que ves básicamente es en cada uno de estos carriles representa un qubit o estos bits cuánticos. Y básicamente tienes una serie de puertas que son algoritmos que tú puedes ir combinando, bajándolos, poniendo en este marco y haciendo un programa cuántico. Y lo que tienes acá es básicamente esos átomos, esas pelotitas en verde, son los átomos que están siendo representados por estos qubits. Perfecto. Tú programas de esta forma, ejecutas y tienes el resultado abajo. Javier Urrutia de Cordebex, y ustedes lo saben, Planeta Futuro aquí con la exclusiva, ¿no? Cambio climático, generación de nuevos medicamentos, de nuevos materiales, los grandes desafíos a lo mejor de la astronomía, todo lo que tenga que procesar mucho dato probablemente va a ser solucionado en parte por este tipo de computadores. Computación cuántica, una mirada al futuro que ustedes han tenido acá en Planeta Futuro. Muy bien. Han tenido ustedes una cercanía con algo que ya apareció en las aulas y que ya se está utilizando en países de América del Sur. Pero eso que ustedes acaban de observar, bueno, muchas escuelas de Japón, muchas escuelas de Estados Unidos y muchas escuelas de Europa ya las tienen instaladas. Cuando hablo de muchas, todavía no digo de todas, ¿no? Porque eso sí, pues es nuevo. Y esta máquina, esta SpinQ, las fabrican en China. En Estados Unidos ya empezaron también. SpinQ Technology es la empresa que las está haciendo. Por ahora, un poco lejos de muchos presupuestos, en promedio $50.000 por máquina. Pero recuerden ustedes que esto siempre camina muy rápido en achica precio porque felizmente la tecnología tiene esa virtud, ¿no? Mucho recuerdo cuando en el año 81 toqué por primera vez una Sinclair 8 bytes de memoria, increíble, sorprendente, muchísimo, y a los 3 años ya teníamos la primera microcomputadora de escritorio, que en ese entonces trabajaban con discos de 5 1/4 pulgadas y que almacenaban pues apenas 64 KB de memoria, y hoy día eso es insignificante y la velocidad de la circuitería permitió que cada vez sean más pequeños, más potentes, más baratos, y hoy en día una laptop, bueno, se puede conseguir por 1.500, 2.000 soles. Aquella época, tales computadoras de apenas 64 KB de memoria costaban $3.000, ¿no? Entonces, el fenómeno va a ser similar. Eso no significa que tenemos que esperar a que bajen de precio. Lo que significa es que tenemos que preparar la mentalidad de los chicos y de los docentes
y de la gente que produce, porque la velocidad con que esto va a llegar a nuestros escritorios, tengan la seguridad que será sorprendente. Vamos a mirar ahora, una vez más, el material que hemos preparado para compartirlo con ustedes el día de hoy. Y, ¿ok? Y mirando la Spinqui, vamos a hablar un poco más de esta máquina. Primeramente, estamos hablando de un equipo pequeño. Pesa apenas 14 kilos, aunque también hay un modelo que pesa 44 kilos. Un procesador de doble qubit, que ofrece más de 20 milisegundos de tiempo de coherencia, es decir, la velocidad con que la lógica de este procesador puede operar. Y decirles que la supercomputadora cuántica que ya existe, que procesa con 433 qubits, ¿no? Una barbaridad, ¿verdad? Contra 3 o 2 que tienen estas computadoras portátiles cuánticas, pues la diferencia está en que estas estarían equivaliendo a una microcomputadora convencional de la que ustedes conocen en su escritorio hoy en día, quizás con que un disco de 1000 teras, bueno, estas estarían equivaliendo aproximadamente por cada procesador a 100 veces más. Imagínense ustedes la velocidad de procesamiento que va a tener, ¿no? Bueno, este es el modelo Gemini Mini y este es el modelo Gemini propiamente dicho, y la que tenemos a la vista, la SpinQui, que está en el centro de la pantalla, es el modelo Triangulum. Bueno, esto ya llegó. Esto ya está disponible. Antes de continuar, quisiera hacer algunas consultas al auditorio y voy a colocar ahora en pantalla tres consultas y para cada una les voy a pedir que me digan si esto es posible o no es posible. Bien, veamos la primera consulta. Vamos a suponer que un planificador de aquellos que trabajan en los gobiernos o en las empresas o en las direcciones de educación de las provincias, de los países, si un planificador de ellos deseara conocer cuántos alumnos de arquitectura, tomo un caso, tomo un ejemplo, con coeficiente intelectual superior a 130, existen, pero que además tengan dominio emocional para desempeñarse en ambientes de alta presión, que tengan conocimientos sólidos de diseño y tecnología constructiva de última generación para puentes y diques. Además, deben ser personas con capacidad para soportar labores intensas a más de 4000 metros de altura. Es muy probable para un proyecto en una zona altoandina. O sea, 4000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y entonces que estén físicamente aptos. Muy bien. Estamos en la toma de decisiones de un gobierno, de una provincia. Podría ser Salta. Podría ser una provincia chilena en el norte, por las zonas altoandinas, o de Bolivia o de Perú. La consulta entonces es, ¿podríamos tener la respuesta en los próximos 3 minutos? ¿Creen ustedes que sería posible? ¿Existe la información suficiente para disponer de la respuesta a esta necesidad de un planificador de gobierno? ¿O de un planificador de una empresa privada que va a asumir la responsabilidad de construir unos diques, unos puentes, una zona altoandina? Bueno, dejo una segunda consulta. Veamos si estamos en condiciones de responderla. Si se deseara conocer los intereses de consumo de la población, cualquier capital de cualquiera de los países de Sudamérica, según su género, segmento poblacional, edad, gustos, salud, posición productiva y capacidad de gasto, con la finalidad de prever los recursos alimentarios que requieren en un horizonte de 5, 10, 15, 20 años o más, cruzando información con la capacidad de siembra, cosecha, acceso al agua, variante climatológica y abastecimiento de servicios. Entonces la consulta es,
¿Estamos en condiciones de responder a esta consulta en los próximos 3 minutos? Edgar Herrera de Ecuador nos dice que sí sería posible si tuviéramos una computadora cuántica. Es verdad, pero también sería posible, aún teniendo la computadora cuántica, siempre y cuando esté la data disponible, siempre y cuando hayamos producido los datos suficientes para que gracias a una computadora cuántica la respuesta a cualquiera de estas consultas esté disponible en unos poquísimos segundos. Hay una tercera consulta acá. Vamos a leerla. Si se deseara sistematizar los intereses de consumo de la población en materia de farmacia, salud, edad, género, ficha clínica, la historia clínica, ¿no?, y el biotipo de la población, ¿estamos en condiciones de responder en los próximos minutos? La respuesta que hizo Edgar Herrera desde Ecuador es igualmente, para este caso, la misma. Si tenemos la computadora cuántica y si tenemos los datos disponibles, si acaso hemos levantado la información para que esto sea realidad. Y acaban de anotar en el chat alguien más, voy a ver quién ha sido, Santiago Martínez, quien incluyó otro concepto efectivamente importante: inteligencia artificial. Sí, es decir, la suma de datos cargados, construidos, inteligencia artificial, como software de alta calidad, y una computadora cuántica, esto sí será posible. Y ese es el escenario que vamos a vivir, o que deberíamos vivir, a partir del 2035, en que se pronostica la intensa actividad de la quinta revolución tecnológica. Sigamos viendo esto. Ajá. Elisa Camargo acaba de hacer una anotación que la voy a compartir porque tiene absoluta razón. Se requiere de superdotación intelectual para manejar abundantes datos. Sí, pues, y eso es lo que tenemos que para los educadores. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que estimular no solamente las habilidades intelectuales, sino también ya tenemos que hacer uso de la conectómica para conocer el factor de coeficiente cerebral, es decir, el coeficiente de actividad eléctrica del cerebro de nuestros estudiantes, para poder ofrecerle los estímulos adecuados según la naturaleza de su coeficiente cerebral. Ustedes me dirán, Guillermo Ruiz está hablando de ciencia ficción. No, ya se está haciendo. La conectómica ya está disponible. Ya lo están haciendo en varias instituciones educativas de Japón, de Estados Unidos. Ya están previendo empezar a hacerlo en Europa. Es verdad que lo están haciendo todavía a escala de pequeñas muestras, pero eso va a crecer con rapidez, con toda seguridad. Bueno, sigamos viendo esto, porque a partir de estas preguntas acabamos de crear un conflicto cognitivo en cuál es el rol del educador para los tiempos inmediatos. Pero sigamos viendo esto. La quinta revolución industrial tiene una serie de factores influyentes. Esto lo vamos a ver rápidamente. Y se trata pues de la neurología, con los avances que se han logrado, y también gracias a la física cuántica. Estas dos disciplinas convergen en los componentes que nos ofrecen para que los educadores comprendamos las ondas cerebrales, cómo funciona o cómo deberían funcionar los estímulos para lograr los aprendizajes deseados en nuestros estudiantes. Bien, neurología y física cuántica, pero hacia la sexta revolución industrial tenemos que ir hablando de otros factores influyentes, porque se va a seguir desarrollando la nanotecnología, la genómica, y llegará la computación cuántica en niveles de alta intensidad. Entonces tengamos esto muy en recuerdo. Nanotecnología y genómica, computación cuántica, es el escenario de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros estudiantes para los próximos años.
¿Y cuáles van a ser las características socioproductivas para esos tiempos? La gestión territorial, el mapeo territorial gracias a la geomática, y vamos a tener la sensórica ambiental, sensores por todos lados para conocer la calidad de tierras, aguas, siembras, climas, la insectología que va a adquirir una importancia suma para la conservación de la vida en el planeta, la biotecnología y el hipercontrol automatizado. Esos aspectos, el día de hoy solamente los voy a mencionar porque nos toca hablar del producto educativo con mayor detenimiento. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué es lo más importante? A ver, desde el mundo comercial en la década del 80, cuando apareció la microcomputadora, algunas empresas dijeron: cómprele una computadora a su hijo para que sea más inteligente. Bueno, tal afirmación ya quedó desvirtuada, ¿no? El problema no es la computadora, somos nosotros, los educadores, que estimulamos. Entonces, cuando decimos, ¿acaso más computadoras? ¿Acaso más internet? ¿O acaso más inteligencia artificial? No, no, no. Y a la otra pregunta entonces, ¿o mejor producto educativo? Eso es lo que nos importa a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuál es ese mejor producto educativo? Bueno, a ver, veamos el escenario como conjunto. Nos corresponde a los educadores crear las condiciones para la gestión del capital humano. ¿Dónde comienza esto? Las letras rojas, abajo. Talento humano en cada individuo. Ese es nuestro rol. Ahí comienza. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que desarrollar el talento de nuestros estudiantes, que no es más conocimientos, ¿ah? Eso es una parte. También tiene que ser mayores habilidades intelectuales y también tiene que ser mayor o mejor madurez emocional. ¿Por qué? Porque no podemos seguir teniendo estudiantes que circulan mentiras en las redes o que son ingenuamente engañados en las redes o que no saben utilizar la información disponible en redes para producir conocimiento, en las redes sociales me refiero, ¿no? Entonces, por un lado, el talento individual de cada individuo, y a eso le vamos a llamar la gestión del talento humano en aula, o sea, en pequeños espacios. Pero más arriba, cuando ya tenemos el talento identificado, por ejemplo, de los 30 estudiantes del salón a nuestro cargo, entonces ya esto adquiere otro nivel. Ya empieza a ser las bases de la gestión del capital humano. Porque en el colectivo social, lo que se necesita conocer son las capacidades, las competencias de cada quien. No a nombre de Juan, Ramiro, Anita o Lucha, no, sino los indicadores, que es lo que necesitan los planificadores. Los datos de cada individuo los manejará su profesor, el colegio o la universidad, pero los grandes datos que corresponden, a ver, a la consulta anterior, ¿cuántos estudiantes graduados este año en arquitectura tienen coeficiente intelectual superior a 130? Madurez emocional debidamente cimentada. Salud, salud física, salud motora, ¿no? Entonces, estas variables, hoy en día, las escuelas, básica regular e incluso las universitarias, no las están ofreciendo. Tenemos que corregir ese vacío. No es únicamente las competencias alcanzadas por nuestros estudiantes reflejadas en letras o en números. Es también habilidades intelectuales, desarrollo intelectual, es también madurez emocional, desarrollo emocional, pero es también potencialidades antropométricas, desarrollo motriz, junto al desarrollo de conocimientos, desarrollo cognitivo. Estas 4 variables, más la historia clínica de cada individuo, son las 5 variables que en conjunto ya corresponden al escenario de la gestión del capital humano. ¿Quién provee esos datos? Y todavía mejor antes, ¿quién construye esos datos? Los educadores. Ese es el rol que nos corresponde.
Veamos algo más entonces. Lo que se viene, ¿no? La gestión del capital humano. Los contenidos de la producción y del paisaje planetario, eso se lo dejaremos a los geomáticos. La educación y la producción en línea. Esto llegó y se va a quedar y cada vez va a ser más intenso. Ya el 80% de países del planeta tienen leyes de teletrabajo, incluyendo Perú, y creo que también Chile, y también Argentina, y también Ecuador, y Venezuela. Y también se viene la cultura de la imagen personal, del colectivo social, empresarial e institucional. Hoy ya se habla de la reputación en las empresas, porque cualquier falla de atención al cliente inmediatamente circula por las redes y entonces está en riesgo la reputación de las empresas. Y esto cada día va a ser más notorio. Esto se va a incrementar y conforme las personas aprendan a utilizar las redes sociales para señalar qué empresas no cumplen con su responsabilidad social o con la debida atención al cliente, bueno, eso va a traer seguramente resultados que nadie va a querer perjudicarse por una mala atención al cliente o por un mal aprovisionamiento, por ejemplo, de medicamentos a tiempo a quien los necesita. Este es el escenario que se está construyendo. Esto es lo que se viene. ¿Están preparados nuestros chicos de básica regular, los que están en la universidad en pregrado, para ese escenario? Porque ellos van a vivir esto intensamente. ¿Qué más va a ocurrir? Veamos el siguiente slide. La gestión del capital humano comprende, por un lado, el coeficiente cerebral. Miren que allí no dice coeficiente intelectual, ¿ah? Dice coeficiente cerebral. O sea, más allá del coeficiente intelectual, la potencialidad bioeléctrica del cerebro. ¿Qué es lo que hemos desarrollado los educadores en potencialidades bioeléctricas de nuestros estudiantes y del grupo de estudiantes? ¿Cuáles son las actitudes y tendencias de los alumnos? Eso es en materia de emocionalidad. Ya existen los tests de intereses y tendencias con los cuales esto se mide. Lo usan los psicólogos mayormente, pero los educadores ya deberíamos de aprender a utilizarlos para proveer al psicólogo de la labor previa que permita madurar al individuo en sus actitudes y tendencias. Claro, también conocimientos y además el potencial antropométrico al cual ya me referí, futuros atletas, ¿no? Y la salud mental y la salud física. Todo esto gestionado por motores de búsqueda, base de datos integradas, será utilizado por las organizaciones estatales, privadas, por los planificadores del sector educación, de gobierno, también por los padres de familia, por supuesto, por el propio estudiante, por las jefaturas de personal, ya lo están haciendo, y por la industria. Las jefaturas de personal, repito, ya lo están haciendo. Cuando se postula a las empresas hoy en día, primer examen, habilidad intelectual. Segundo examen, madurez emocional. Tercer examen, recién conocimientos para la posición laboral que se requiere. Y este va a ser el mapa de cómo esto va a funcionar. Los psicólogos nos ayudarán a ver lo que es habilidades intelectuales y coeficiente cerebral. Los neurólogos también nos ayudarán, sobre todo en la parte de lo que es desarrollo emocional. Por supuesto que nosotros los profesores tenemos un rol integrado con ellos y la parte cognitiva, pero los profesores de educación física ya no tendrán que detenerse en enseñar a jugar fútbol, pues, o básquet o vóley. Hay mucho más que hacer. Las potencialidades físicas de los estudiantes son hasta en el manejo de los ojos, las habilidades auditivas, las habilidades olfativas no están siendo desarrolladas en las escuelas hoy en día. Bueno, y los médicos en la parte clínica, la historia clínica, todo esto es datos que se integrarán en lo que se llamará la ficha electrónica de vida del estudiante, del ciudadano. Y esta ficha electrónica, ¿para qué servirá? Primeramente, para el control del proceso formativo y el proceso de toma de decisiones para el mejoramiento continuo. ¿Por qué?
Porque si tengo estudiantes de segundo de secundaria, por ejemplo, ¿no? En el nivel de secundaria, el equivalente al segundo en cualquier país, y desconozco cuál es el, el nivel de desarrollo en habilidades intelectuales de mis estudiantes, por mucho que me resuelvan operaciones de matemática rápidamente, pero reflexionan mal, el acto formativo está incompleto. Y si además no son emocionalmente ya manejadores de sus emociones, pues repito, el proceso formativo está incompleto. Y el mejoramiento continuo dependerá de tales indicadores: desarrollo intelectual, desarrollo emocional, desarrollo cognitivo y desarrollo físico. Esas son las partes que corresponden a los educadores. Pero ¿para qué más nos servirá la ficha electrónica de vida del estudiante? Para hacer analítica predictiva. Esta analítica es la nueva labor del docente para horizontes de 5 a 10 años. Decirle al país: esta promoción de ingenieros que graduamos este año le servirá al país en estos aspectos de los planes de desarrollo nacional porque están preparados para eso. Si no lo decimos, nuestro rol formativo de ingenieros es incompleto, porque no lo estamos haciendo en función de lo que el Plan de Desarrollo Nacional Regional necesita. Pero por otro lado, viene un horizonte mayor, el de 10 años a más, y eso ya se llama prospectiva, analítica prospectiva, que todos los países del mundo ya lo están haciendo. Cada país tiene una autoridad de prospectiva. En el caso de Perú, es CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Pero CEPLAN hoy no puede hacer prospectiva del factor humano porque no hay datos. ¿Y quién tiene que construir los datos? Los educadores. Eso tenemos que hacer. Y todos los países, ¿ah? Todos los países hoy tienen alguna autoridad de prospectiva, pero la gran mayoría o la totalidad de países, por ahora, están haciendo prospectiva sobre producción agrícola, pecuaria, clima, calidad de territorios, datos de población, cuántos nacen, cuántos mueren, pero no pueden hacer prospectiva del factor humano porque no hay datos. Y esos datos sí se están empezando a exigir, porque si no, ¿cómo planificamos el desarrollo de capital humano? Sin datos no se puede hacer. En el futuro próximo, ¿qué competencias se privilegiarán? Esta pregunta la vamos a contestar un poco entre todos. Así que coloco ahora acá esta zona para escribir ahí lo que ustedes nos puedan aportar. Agradeceré a todos los que están en la sala ayudarnos a responder esta pregunta. ¿Qué competencias se privilegiarán en el futuro próximo? Muy bien, está abierta la disposición del chat, y en tanto ustedes escriben, les citaré que en el chat ya está la ficha de asistencia a este coloquio, y les agradeceré que dejen ahí sus datos para poder enviarles el certificado de participación en, en este coloquio, ¿no? Ahí está el formato para que ustedes puedan llenarlo, por favor, y recibir el certificado de participación y la información que ustedes puedan necesitar. Y este PPT, porque este PowerPoint se comparte con todos los que asisten a este coloquio. A ver, acá Norman Trujillo acaba de hacer un aporte, lo voy a compartir. Acá está. Las competencias sociales y blandas de autoaprendizaje y genéricas. Ok, esto es algo que lo vamos a revisar ahora con detenimiento, ¿eh? ¿Alguien más? Veamos. Sí, las competencias digital, emocional, pensamiento crítico. Muy bien. Edgar Herrera acaba de hacer este aporte, lo vamos a colocar acá. Ahí está.
Las competencias digital, inteligencia, emocional, pensamiento crítico. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. Ah, del metaverso. Interesante, sí. Sí, tiene absoluta pertinencia. Vamos a escribirlo acá. El metaverso. Y esto es un aporte de Enrique Labrador. ¿Alguien más? Para pasar a la revisión de lo que está escrito en pizarra. Bien, a ver. Ok, vamos a hacer una revisión, más que nada un intercambio de experiencias sobre lo que han aportado y está visible ahora para toda la sala. Creo que hay una más, y coeficiente cerebral. Claro, Pedro Villanueva acaba de hacer otro aporte. Muchas gracias. Eh, ahí está. Bien, vamos a ver. A ver, creo que hay uno más antes de... Con esto cierro porque muchas gracias a Elisa Camargo. Listo. Muy bien, veamos. Permítanme, por favor, hacer una mirada a cada uno de los aportes que ustedes han hecho. Esto nos va a servir como intercambio de experiencias y nos va a permitir tener también una crítica de aquellas cosas que están circulando eh, entre libros, artículos y material disponible sobre estos temas. Veamos, las competencias sociales, absolutamente de acuerdo. Hay una macro competencia llamada funcional. Esta macrocompetencia funcional cita que es la capacidad de solucionar problemas y decir muchas cosas en pocas palabras. Pero la capacidad de solucionar problemas implica otras competencias de menor escala, la empatía, por ejemplo. Y quien aportó esto hace bien en citar lo de Blandos, pero allí sí me veo obligado a compartir con ustedes una lectura del inglés técnico, soft skill. Soft skill se traduce en rigor técnico como habilidades perceptibles. Repito, o sea, habilidades visibles, soft skill. Pero ocurre que en el inglés popular y en el inglés que usan muchos traductores y sobre todo muchos periodistas, los periodistas no son expertos en determinadas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en psicología o en pedagogía, tradujeron la palabra soft como blando. ¿Y por qué? Porque en la década del 80, cuando aparece la microcomputadora, se popularizó el hardware, ¿no? Que era la parte dura, ¿no? Lo que se tocaba, el fierro se decía, y el software, por analogía, se dijo la parte blanda. Así se popularizó. Pero en rigor técnico lo que se quería decir con software era la parte perceptible, la parte visible pero no tocable, efectivamente. Porque el software solamente lo podemos apreciar, por ejemplo, gracias a un PowerPoint, ¿no? Que es un aplicativo de ofimática basado en un software especial que nos permite compartir textos, imágenes, audio inclusive, pero no lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos manipular gracias al teclado de la computadora, al mouse, pero el software es la parte perceptible, el software. Y soft skill es los comportamientos perceptibles, las habilidades perceptibles, en rigor. Entonces, permítame, por favor, quien hizo esta anotación, hacer un pequeño cambio acá. Las competencias sociales y habilidades perceptibles. Y amplío esto.
Porque si los chicos o los profesionales tuvieran habilidades blandas, tendríamos que decir, por extensión, que son blanditos. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos es decir que son potencialmente hábiles. O sea, habilidades potenciales. Esto en unos slides más adelante lo vamos a ampliar. Y este tema del autoaprendizaje, a ver, esta es una frase que la he leído incluso en algunos documentos oficiales del Ministerio de Educación peruano. El aprendizaje es auto por naturaleza. Yo les agradecería que se remitan a la etimología de la palabra aprendizaje. Nadie aprende por otro y todos aprendemos por cada quien. El aprendizaje por definición es auto. Cuando decimos esto estamos repitiendo, en el caso peruano, una crítica al Ministerio de Educación peruano, porque ahí están usando esas palabras y permítame por favor dejarlo así. Eh, Basta con decir de didáctico, ¿no? O autodidacta, esa sí es una palabra del correcto español y técnicamente correcta, pero podríamos decir en todo caso del aprendizaje autónomo, es decir, tomo la decisión y por mí mismo entro al coloquio, entro a una clase en línea y me dedico a aprender. Los términos genéricos tienen mucho de importancia y mucho que ver, porque hoy en día tenemos que conocer mucho de todo, aunque de cada cosa sea 1 centímetro de profundidad. Pero me especializo en aquello en donde me voy a desempeñar. Pero la cultura no se perdió, continúa siendo absolutamente importante, ¿no? La macrocompetencia digital la hemos tipificado como una macrocompetencia, así como la macrocompetencia funcional. Lo de digital ya sabemos a qué se refiere. En unos slides más adelante lo vamos a repetir. La inteligencia emocional, sí, esto es una cuestión específica. La inteligencia emocional es algo sumamente importante hoy en día. A ver, ¿cuántos chicos hoy en día son engañados en las redes sociales? ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? La Policía Nacional de Perú está llena de delitos informáticos por engaño a través de las redes. Ingenuidad, falta de preparación, falta de criticidad. Ese es un rol que los educadores tenemos que asumir y evitar. El pensamiento crítico es algo esencial. Siempre lo fue, desde antes que aparezcan las computadoras o las microcomputadoras o los móviles o las tablets. Hoy más aún, con mayor razón. Y las competencias del metaverso es una competencia operacional de suma importancia hoy en día para el escenario que se avecina. Lo compartimos. El coeficiente cerebral apareció, va a ser necesario empezar a incluirlo en la formación de maestros. Invocaría a los decanos de las facultades de educación de toda la región a tener esto en cuenta e ir visualizando la adquisición de equipos de conectómica, o por lo menos la teoría de la conectómica, que ya sea parte de la formación de maestros, porque esto es un futuro inmediato. Así como las computadoras cuánticas que hemos visto al comienzo de esta presentación, igual los equipos de conectómica ya están disponibles. Hemos dicho entonces con relación a lo digital que se trata de una macrocompetencia. Eh, a ver, vamos a ver eso. Y la madurez emocional entonces es un factor absolutamente importante, hoy más que nunca pareciera, ¿no? Y la capacidad cognitiva, que es el desarrollo cognitivo. Bueno, cuando dice el pensamiento crítico y la resolución de problemas, está implícito dentro de lo que se llama la macrocompetencia funcional, que es un tema que en otro momento desarrollaremos con detenimiento. Algo de eso mencionaremos en unos slides un poco más adelante. A ver, quiero ver algo en el chat que han escrito y que es conveniente que lo veamos. Mm, Dice Daiglis Dayana, cuando menciona autoaprendizaje, es como educación andragógica porque un adulto decide y planifica cómo abordar sus estudios. Bueno, es un aprendizaje autónomo. El aprendizaje a escala del interior del cerebro, donde se graban los aprendizajes, es por definición natural auto.
No hay necesidad de decir autoaprendizaje. Repito, nadie aprende por otro. No hay aprendizaje colectivo. Cada individuo aprende en sí mismo. Y graba los conocimientos en sus redes neuronales. La andragogía es la educación de adultos, como bien ha escrito la profesora que ha colaborado con esa anotación en el chat. Sí, pues, eh, y el adulto decide y planifica cómo abordar sus estudios. Sí, pues es verdad, es verdad. Eso funciona así, el adulto que toma la decisión del proceso de su desarrollo, ¿no? Pero el aprendizaje en el niño, en el adolescente o en el adulto es por naturaleza un acto individual que por definición es propio. Bueno, veamos el siguiente slide, ¿sí? Vamos primero a poner esto en alto. Lo que está escrito acá, ahí queda, y cuando ustedes pidan el PowerPoint, así va a llegar, ¿ah? Con estas colaboraciones. Muy bien, entonces dicho esto, queda esto ya grabado en el slide, y veamos entonces ese producto educativo al que nos hemos referido, en lo que comprende lo que se llama la macrocompetencia digital. Acá está. Empezamos a verlo en los próximos 3 slides. ¿Qué alcance intelectual es un componente de la macrocompetencia digital? Uno, que haga al sujeto capaz de generar riqueza. Y cuando decimos riqueza no es únicamente dinero, ¿ah? Riqueza cultural, riqueza cognitiva, ¿no? Pero en el marco de la macrocompetencia digital se tipifica como las capacidades para la construcción de conocimientos. O sea, la cantidad de información disponible en Internet, en los bancos de información, para eso han de servir, para la construcción de conocimientos como proceso intelectual. ¿Qué valores? A esta pregunta, los que le permitan compartir y proteger la información y los conocimientos. ¿Y con qué tipo de ejercicio? Colaborativo, crítico, tolerante, predictivo, autónomo. Tolerante. He visto en algunas discusiones, en algunas sesiones de WhatsApp, por ejemplo, donde participan muchas personas, que cuando alguien opina algo y de repente otro le dice, estás equivocado, no es así, es de esta manera. ¡Qué falta de tolerancia! Ese no es un comportamiento de discusión. La palabra discutir significa discurrir ideas. Si encuentro a alguien que se equivocó, con la propiedad y el respeto del caso, porque no estamos criticando al mensajero, estamos intercambiando experiencias, ideas, conocimientos, y lo que nos toca es compartirlos. Entonces no le voy a decir a nadie qué equivocado estás, lo que tengo que decirle es, mira, hay fuentes en esta dirección, comparto este conocimiento, pero de repente la otra persona aporta otra idea más, y entonces empezamos a discurrir ideas y generamos nuevos conceptos que se van a convertir en nuevos conocimientos. Esa riqueza de intercambio es lo que necesitamos, pero no la intolerancia de decir, oye, qué equivocado estás. No es así, es de esta manera. No, pues. En una discusión en redes sociales, lo adecuado, tomar posición crítica, pero ser tolerante y aportar en términos de nuevas ideas para generar nuevos conceptos. Pero además hay que ser predictivo, es decir, tengo una información, ¿y qué pasaría si? Mirar hacia el futuro, ¿no? Y tener la autonomía, que además es un aspecto valorativo y es una posición de propiedad crítica, el ser autónomo, ¿no? No ser heterónomo. La educación contemporánea, me remito a Banduras y a otros muchos autores, el 95% de la población mundial es heterónoma, y eso es un asunto en el que los educadores tenemos también que asumir un rol. Y tenemos que mejorar ese 5% que alcanzan el grado de ser personas autónomas y ampliarlo. Ojalá lleguemos al 20, al 30 y al 50% de personas autónomas y no solamente heterónomas, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Y sí, pues hay que ser crítico y no criticón. Muy bien, gracias a quien acaba de
de hacer esa anotación en el chat a Dayana Ramírez, ¿no? Entonces, eso con mayor razón en redes, pues con mayor razón en el debate en línea, con mayor razón en el intercambio intelectual, con mayor razón en el intercambio académico, con mayor razón. Ahora, ¿qué tipo de conocimientos? Aquellos que faciliten el acceso a fuentes de información, siendo un operador, siendo un productor, un difusor y colaboracionista en la gestión del conocimiento. Esa es la respuesta a la pregunta ¿qué conocimientos en el marco de la macrocompetencia digital? Y operativamente, ¿qué aptitudes debe tener el individuo que practica o que demuestra sus desempeños en el marco de la macrocompetencia digital? Ok, domina sistemas operativos y de redes, no tiene que ser un experto, pero tiene que saber resolver sus problemas frente a la computadora, ¿no? Software de base, ofimática, aplicativos de oficina, herramientas de productividad. Esto es muy importante, ¿eh? Porque los chicos que salen de la escuela secundaria no saben manejar bases de datos, ¿no? Un Access, por ejemplo, ¿no? O administradores de proyectos. Entonces llegan a la universidad y hay que enseñarles ahí microelectrónica básica, técnicas de diseño multimedia, web, realidad aumentada, inteligencia artificial. Ya tiene que llegar esto a la escuela secundaria, por lo menos los fundamentos, las primeras herramientas y técnicas de navegación, Internet, porque hay técnicas de navegación, ¿eh? Poner un URL en el prompt para ver en una página web, eso no es una técnica de navegación, eso es lo básico, lo muy básico. Hay muchas otras técnicas que nos permiten una navegación ágil, idónea, donde grabo páginas que me interesan, en donde tengo tablas de páginas en las cuales interactúo para la realización académica o para producir en la posición laboral en la que me encuentro. Esto no es todo. Sigamos viendo en el marco de la macrocompetencia digital otras preguntas y pasaremos a eso entendiendo que todo pasa por estimular las ondas cerebrales de nuestros estudiantes. Veamos otras preguntas. ¿Qué habilidades? ¿Qué habilidades vamos a desarrollar en el marco de la macrocompetencia digital? Aquellas que favorecen el tratamiento de información, pues, ¿no? Aquellas que favorecen el tratamiento racional de la información. ¿Y cuáles son esas habilidades? Observación, recolección, exploración, coordinación visomotora. Visomotora, hay un error, lo vamos a corregir. Orientación espacial, análisis, discriminación, inferencia, clasificación, valoración, asociación, seriación, organización, lógica, razonamiento, comprensión, interpretación, generalización. Si la persona que gradúa en la universidad no tiene estas habilidades, no está preparado para ejercer la macrocompetencia digital, para desempeñarse en ambientes de tratamiento racional de la información. ¿Qué destrezas? Recordemos que todos nacemos hábiles, algunas de esas habilidades prevalecen, las desarrollamos mejor que otras, pero las destrezas ya es una habilidad que alcanzó un alto nivel de aprovechamiento de aplicación, ¿no? Un ejemplo, cualquier jugador de fútbol es hábil, pero diestro. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ¿no? Para lo que conocemos, ¿verdad? O sea, ellos son diestros, hábiles son todos los demás, pero igual, cualquier puede ser un hábil bailarín, pero diestros, veamos a esos eximios bailadores de ballet, por ejemplo, ¿no? Pero a la pregunta, ¿qué destrezas en el marco de la macrocompetencia digital? Aquellas que hagan del individuo un gestor de información y de conocimientos. ¿Y qué debe observarse en él para reconocer que en efecto tiene esas destrezas? Bueno, pensamiento-acción en la producción de información confiable y conocimiento sistematizado. Eso es lo que vamos a necesitar en los ambientes laborales en los próximos inmediatos años, que ya se está exigiendo, ¿eh?
¿Qué modelo de pensamiento? A esta pregunta, en el marco de la macrocompetencia digital, responderemos: aquel que genere un acto de pensar estructurado respecto a los fenómenos y hechos que afronte. Es decir, que sea reflexivo, proactivo, sintético, adaptativo, divergente, sistémico. Razonamiento experto, relación, todo, todo. Sí, pues, el tratamiento racional de la información exige este tipo de habilidades, destrezas y este tipo de modelo de pensamiento. Pero todavía hay más. Sigamos revisando en el marco de la macro competencia digital. ¿Qué aptitud? Aquella que lo convierte en un sujeto útil y competitivo en la sociedad de la información, en la sociedad digital. Es decir, inteligencia en la producción y gestión de conocimientos, siendo adaptable al cambio y al esfuerzo, ¿no? Es verdad, la destreza se desarrolla con la práctica, ha descrito Norman Trujillo, ¿no? Y en este caso estamos hablando efectivamente de la aplicación de conocimientos y experiencias. Gracias, Norman. Norman suscribe en todo caso lo que estamos revisando. ¿Qué actitud? Aquella que lo identifique por su relación positiva con sus pares y la naturaleza. Empatía le están diciendo hoy en día, ¿no? Es decir, mostrar disponibilidad para la iniciativa científica ante el entorno, la interculturalidad, la integración, un mundo global. Y cuando hablamos o cuando citamos la frase de mundo global, con algunos reparos, ¿eh? Porque el concepto de globalización desde el aspecto ideopolítico es discutible, pero lo cierto es que hoy la información fluye por el planeta con solo un clic. A eso nos referimos. Pues bien, hemos revisado una tabla que define lo que estamos operando como macrocompetencia digital, ¿no? Este PPT está disponible para todos los que nos acompañan en la sala el día de hoy y lo pueden ustedes mejorar, aprovechar. Y es que si bien hoy lo electrónico está al alcance de la mano, está en un móvil, en una tablet, pues cuidado que el grafo y la habilidad manipulativa no se tiene por qué perder. Es al contrario, algo que también se tiene que desarrollar porque a mayor habilidad motriz, también mayor desarrollo neurológico. Y a mayor desarrollo neurológico, el repositorio llamado cerebro está en mejores condiciones para desarrollar habilidades intelectuales. Bueno, pues hoy en día se prioriza la transformación de la educación y también la transformación digital. Y pronto estaremos hablando de la transformación cuántica. Y si bien la transformación es un proceso, recuerden que toda transformación tiene un tiempo finito, termina en algún momento, ¿no? ¿Y de qué va a depender que sea una buena transformación? Va a depender de la eficiencia con que en este caso se integren y aprovechen los sistemas de información y esencialmente el cambio cultural como organizacional. ¿Y esto último de quién depende? De los educadores, de la educación digital. Y a eso nos avenimos y en esa dirección estamos. Y para los próximos 12 años, para cuando llegará la quinta revolución industrial con el salto cuántico, ¿no? Bueno, las aulas están cambiando, esto ya lo cito siempre, las aulas siguen cambiando, las aulas del 2025 tendrán las características que se ven en esa imagen. Las empresas proveedoras de plataformas en Internet están incluyendo la inteligencia artificial. Google ya lo hizo en su plataforma. En varios países ya lo han anunciado y mostrado, generando múltiples nuevos espacios de producción y de estudio. Nos toca desde la Universidad Nacional de Ingeniería hablar del por qué especializarse en tecnología digital y en gestión educativa. Nos toca desde la Universidad Nacional de Ingeniería presentarla y explicar que si bien el aula está digital, ya se digitalizó, hablar de Smart Cities, ciudades inteligentes, no es únicamente un asunto de infraestructura urbana digitalizada. Habría que hablar que en las ciudades inteligentes, pues tendremos que colocar ciudadanos inteligentes, ¿no?
y eso significa que la transformación de la sociedad exige una ciudadanía con las aptitudes y actitudes para que la producción sea asistida por la tecnología digital y las técnicas que aporta la ingeniería, ¿no? Esto me recuerda en la definición de Gagné cuando hablaba de tecnología educativa en la década de 1950, el siglo anterior, y él habló y citó la tecnología educativa como currículo, didáctica, evaluación y metodología, ¿no? Y ahora hay que incluir las técnicas de la ingeniería, porque dan soporte a todo ello, ¿no? Bien, están los formatos de inscripción y consulta en el chat, por favor. Sugiero que los aprovechen para que reciban nuestra información y sobre todo para que poder alcanzarles el certificado de participación y el PowerPoint que hoy estamos compartiendo con ustedes, ¿no? Bueno, la Universidad Nacional de Ingeniería los invita a este tipo de especialización en tecnología digital y gestión educativa. Recordar la definición de la UNESCO, que la ciudadanía digital es un conjunto de habilidades, ¿no?, que permite a los ciudadanos acceder, recuperar, comprender, evaluar, utilizar, crear, compartir información y medios en todos los formatos, utilizando varias herramientas, de manera crítica, ética, esta palabra se está repitiendo mucho últimamente, y en forma eficaz de participar y comprometerse en actividades personales, profesionales y sociales, ¿no? Y nosotros estamos manejando una definición de la macrocompetencia digital como la capacidad para observar, buscar, analizar, evaluar, clasificar, registrar, producir y compartir información, ¿no? Hay que superar ese estadio de decir, esto es mío. No, esto lo produzco y esto lo comparto. Esta es la malla del diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Son 6 cursos en 2 semestres, cada semestre de 4 meses, y estos son los criterios para las competencias de cada ciclo. En el primer ciclo es identificación y disponibilidad de tecnología digital, y en el segundo ciclo es ejercitar la aplicabilidad de dicha tecnología digital. Y tenemos acá al equipo docente. Hay que navegar en Internet y hay que navegar en intercambio de experiencias, y presentamos a los docentes que nos acompañan en este esfuerzo, todos de primera plana y todos preparados y en el ejercicio de la educación digital y de la tecnología digital en el proceso educativo. Todos ellos están trabajando con nosotros desde la Universidad Nacional de Ingeniería en lo que nosotros hemos definido como la transformación de la universidad. Bueno, esto es una contribución de la universidad, una contribución que difundimos con mucho agrado, y los temas que trabajamos en los coloquios en buena cuenta son temas que son parte de lo que compartimos en el diplomado. Para cualquier información, por favor, dejamos acá los correos de contacto y los móviles que ustedes pueden utilizar. Los dejo ahí todavía un momento para que ustedes puedan tenerlos en cuenta para quienes necesiten hacer alguna consulta posterior. Quiero hacer un agradecimiento nuevamente a quienes nos acompañan cada semana en estos temas. Se van dando cuenta que siempre tenemos material nuevo, es que hay mucho que tratar, ¿no? Estamos evitando detenernos en la parte técnico-operativa, porque eso es lo que enseñamos en el diplomado, pero nos interesa mucho lo conceptual, los fundamentos. Por eso es que más bien le damos una orientación de fundamentos neuropsicopedagógicos a estos coloquios, ¿no?, para que los participantes vayan viendo la dimensión de este diplomado y de la transformación en la cual tenemos que participar. En el chat hay un nuevo aporte de Norman Trujillo. Él cita: la transformación digital exige cultura de la sociedad, sensibilización, valores, pertinencia,
raciocinio de los ciudadanos, seguridad y acceso a datos, entre otros. Sí, pues es lo que hemos venido suscribiendo en estos coloquios y lo seguiremos haciendo. Queda disponible estos datos que ustedes pueden utilizar para cualquier comunicación. Conserven el enlace del coloquio de la fecha porque es un enlace recurrente y lo podrán utilizar todos los jueves a las 8 de la noche en cada ocasión que tenemos un coloquio desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Anuncio que la próxima semana nos acompañará Juan Carlos Luján. Él es periodista, un comunicador pionero en el tema de tecnologías de la información en nuestro país, en Perú, y a lo largo de su recorrido profesional es un docente universitario hoy en día, que está involucrado, muy involucrado en el tema de la inteligencia artificial y en otras herramientas más. Y vamos a conversar con él sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación y la comunicación. Así que los invito para la próxima semana. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Estoy seguro que van a encontrar novedades muy importantes y espero que así sea, ¿no? Es el esfuerzo en el que nos preocupamos porque siempre estemos aportando con alguna novedad en el marco de los coloquios. Mi agradecimiento, el agradecimiento del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chau, el agradecimiento del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, de quien les habla, Guillermo Ruiz,